¿Alguna vez te has preguntado cómo civilizaciones antiguas, sin la tecnología de hoy, conseguían desentrañar los misterios del cosmos? Imagina un lugar donde la arquitectura no es solo piedra sobre piedra, sino un calendario vivo, un observatorio gigante que respira en sincronía con el universo. Un lugar donde el Sol, la Luna y los planetas dictaban la vida, la muerte e incluso las guerras. Parece ficción científica, ¿no es así? Pero esa realidad existió y aún existe en uno de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo, Chichén Itzá. Prepárate para una jornada que va mucho más allá de las pirámides y templos que conoces. Vamos a sumergirnos en los secretos astronómicos que los mayas, maestros del tiempo y del espacio, grabaron en piedra para la eternidad. Y créeme, lo que vas a descubrir aquí va a cambiar la forma en que ves el pasado, y tal vez hasta el futuro. Desde los primeros rayos de sol que iluminan las antiguas ruinas hasta el susurro del viento que resuena entre las piedras, Chichén Itzá nos invita a desentrañar una historia milenaria, escrita en las estrellas y en la tierra. Una historia de un pueblo que, con una sabiduría ancestral, descifró los códigos del universo y los transformó en monumentos que desafían el tiempo. Prepárate para tener tu mente expandida y tu percepción del mundo transformada. Esta es la historia de Chichén Itzá, un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Una civilización que floreció en medio de la selva, sin el auxilio de metales o de la rueda, pero que alcanzó un conocimiento astronómico y matemático que rivaliza con el de muchas culturas modernas. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cuáles eran los secretos detrás de su increíble precisión? Es exactamente eso lo que vamos a explorar en este video, desvelando capa por capa los misterios que Chichén Itzá guarda. Quédate con nosotros, porque a cada minuto te acercarás más a una verdad que fue escrita hace siglos, pero que resuena poderosamente hasta hoy. Y lo más impresionante es que esa sabiduría no se perdió en el tiempo. Ella está allí, grabada en las piedras, esperando para ser redescubierta por mentes curiosas como la tuya. Vamos juntos en esa aventura que trasciende el tiempo y el espacio, y que nos hará cuestionar todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. A cada descubrimiento, a cada revelación, sentirás la presencia de los mayas, como si ellos estuvieran allí, a tu lado, compartiendo sus secretos más profundos. Prepárate para una experiencia inmersiva, que te transportará a un mundo de misterio, sabiduría y belleza. En el corazón de Chichén Itzá, imponente y majestuoso, se erige el castillo, la pirámide de Kukulcán. Pero no se engañen, esta no es solo una pirámide, es un reloj cósmico, un palco para un espectáculo que se repite 2 veces al año, en los equinoccios de primavera y otoño. Miles de personas se reúnen para testimoniar un fenómeno de quitar el aliento, el descenso de la serpiente emplumada. A medida que el sol se pone, un juego de luz y sombra crea la ilusión de una serpiente ondulante descendiendo las escaleras de la pirámide. 7 triángulos de luz y sombra forman el cuerpo de la serpiente, que se une a las enormes cabezas de serpiente esculpidas en la base de la escalera. Es una visión que nos conecta directamente con la cosmovisión maya, donde Kukulcán, la serpiente emplumada, era una divinidad suprema. ¿Pero sería eso apenas una coincidencia? ¿Un feliz accidente arquitectónico? La respuesta es un retumbante no. Los mayas eran ingenieros y astrónomos brillantes, y cada detalle del castillo fue meticulosamente planeado. Cada una de las 4 escaleras de la pirámide posee 91 escalones, que sumados al escalón final en la cima totalizan 365, el número de días en un año solar, y más, 91 es también el número de días que separan cada una de las 4 fases del ciclo solar anual: solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano y equinoccio de otoño. Con esa precisión los mayas podían rastrear las estaciones, prever eventos agrícolas y realizar sus ceremonias en el momento cierto. El castillo no era apenas un templo, era un calendario de piedra, un testimonio de la profunda conexión maya con el cielo. Y la genialidad maya no para por ahí. La orientación del castillo es tan precisa que el plano oeste de la pirámide está alineado con la puesta de sol en el cenit, un evento astronómico crucial para la medición del tiempo y la agricultura. Esa capacidad de integrar el conocimiento astronómico en la arquitectura demuestra un nivel de sofisticación que desafía nuestra comprensión moderna. Imagina la escena.
el sol poniéndose, las sombras danzando y la serpiente de luz descendiendo. Un espectáculo que unía ciencia, religión y arte en una única manifestación. Es como si la propia pirámide respirase, pulsando con el ritmo del cosmos. Esa no es apenas una construcción, es una obra maestra de la ingeniería y de la astronomía, un legado que nos invita a reflexionar sobre la inteligencia y la sabiduría de un pueblo que vivió en profunda armonía con el universo. A cada equinoccio, el descenso de la serpiente no era apenas un evento visual, sino una reafirmación del orden cósmico y del poder de los dioses. Era un momento de celebración, de renovación y de profunda conexión espiritual. Los mayas no apenas observaban el cielo, ellos lo incorporaban en su existencia, en su arte, en su fe. Y el castillo es la prueba viva de esa simbiosis. A cada paso que subimos en el castillo, estamos, de cierta forma, caminando por los escalones del tiempo maya, sintiendo la energía de un pueblo que descifró los secretos del universo y los grabó en piedra para la posteridad. La pirámide es un testimonio silencioso de una civilización que veía el cosmos como una guía, un maestro y un espejo de su propia existencia. La precisión de las alineaciones del castillo es tan impresionante que algunos investigadores sugieren que los mayas utilizaban métodos de observación avanzados, tal vez incluso con el uso de agua como espejo para reflejar las estrellas y los planetas. Esa hipótesis, aunque aún en debate, apenas refuerza la idea de que los mayas eran verdaderos genios de la astronomía, capaces de desentrañar los misterios del universo, con una agudeza que nos deja boquiabiertos. A cada detalle del castillo, percibimos la profunda reverencia maya por el cosmos, una reverencia que se traducía en una búsqueda incesante por conocimiento y en una arquitectura que celebraba la grandiosidad del universo. La complejidad del castillo no se limita apenas a sus alineaciones solares. La acústica de la pirámide es otro misterio fascinante. Si tú bates palmas en la base de la escalera principal, el eco que retorna es semejante al canto del quetzal, un ave sagrada para los mayas. ¿Sería eso más una coincidencia o un ejemplo de la genialidad maya en integrar el arte y la ciencia en sus construcciones? La respuesta pende para la segunda opción. Los mayas eran maestros en manipular el sonido y la luz, creando experiencias sensoriales que reforzaban sus creencias y rituales. El castillo es, por lo tanto, un monumento multifacetado, un libro de piedra que nos revela la profundidad del conocimiento maya en diversas áreas, desde la astronomía y la matemática hasta la acústica y la ingeniería. Es una invitación a una inmersión completa en la mente de un pueblo que veía el universo como un todo interconectado, donde cada elemento tenía su lugar y su función. La propia estructura de la pirámide, con sus 9 niveles, representa los 9 niveles del submundo maya, Xibalba. Y el templo en la cima simboliza el cielo, el reino de los dioses. Así, el castillo no es apenas un calendario o un observatorio, sino un microcosmos del universo maya, un lugar donde lo sagrado y lo profano se encuentran, donde el cielo, la tierra y el submundo se conectan. Si el castillo es el calendario, el caracol es el observatorio. Con su forma redondeada, que recuerda a un caracol, de ahí el nombre, esta estructura única en Chichén Itzá fue el centro de la observación astronómica maya. Aunque no albergaba telescopios como los nuestros, su ubicación y diseño permitían una visión desobstruida del cielo, esencial para los astrónomos mayas. Ellos usaban el caracol para estudiar los movimientos de los cuerpos celestes, especialmente Venus. Venus, para los mayas, no era solo un planeta. Era la estrella gemela del Sol, una divinidad de la guerra, y sus movimientos eran cruciales para la toma de decisiones. Los líderes mayas usaban las posiciones de Venus para planear batallas e incursiones. La gran escalinata de El Caracol, por ejemplo, está alineada con el extremo norte de Venus en el cielo. Además, una diagonal formada por los cantos noreste y sudoeste del edificio se alinea con el nacer del sol en el solsticio de verano y el pôr del sol en el solsticio de invierno. Pero la precisión del caracol va más allá. Las ventanas estrechas y las aberturas en la torre fueron cuidadosamente posicionadas
para encuadrar eventos astronómicos específicos, como el aparecimiento de Venus en un punto particular en el horizonte, que ocurre a cada 8 años. Esa observación meticulosa permitía a los mayas prever con antecedencia los movimientos celestes, lo que era vital para su agricultura, rituales e incluso para la guerra. Piense en la dedicación y en el conocimiento necesarios para construir una estructura que funcionase como un reloj astronómico tan preciso, usando solo la observación a ojo nu y herramientas rudimentares. Es un hecho que nos hace cuestionar los límites de lo que es posible alcanzar con inteligencia y perseverancia. El caracol no es solo un edificio, es un monumento a la curiosidad humana y a la búsqueda incesante por comprender nuestro lugar en el cosmos. La torre de El Caracol, elevada arriba de la densa vegetación de la península de Yucatán, ofrecía una vista panorámica del cielo, permitiendo a los astrónomos mayas mapear las trayectorias de los astros con una precisión sorprendente. Ellos no solo registraban los movimientos celestes, sino también interpretaban sus significados, integrándolos en su compleja cosmovisión. Cada alineamiento, cada ventana, cada detalle de El Caracol es un testimonio de la profunda reverencia maya por el universo y de su habilidad en descifrar sus códigos. La forma circular de El Caracol, incomún para la arquitectura maya, es un indicativo claro de su función astronómica. La rampa espiral interna, que da nombre a la estructura, puede haber sido usada para observar diferentes puntos del cielo en diferentes épocas del año. A cada curva, una nueva perspectiva, un nuevo secreto revelado por los astros. El caracol es una invitación a la contemplación, un recordatorio de que la sabiduría ancestral puede guiarnos en la comprensión de los misterios del universo. La complejidad de El Caracol, con sus múltiples plataformas y orientaciones, sugiere que los mayas tenían un conocimiento aprofundado de la mecánica celeste, capaz de prever eclipses y otros fenómenos astronómicos con notable precisión. Ellos no solo observaban el cielo, ellos lo entendían, lo interpretaban y lo utilizaban para moldar su sociedad y su cultura. El caracol es, por lo tanto, un farol de conocimiento, un testimonio de la genialidad maya y de su capacidad de desvendar los secretos del cosmos. La precisión de las observaciones mayas en el caracol era tan avanzada que ellos consiguieron desarrollar tablas astronómicas extremadamente precisas que registraban los ciclos de Venus, de la Luna y de otros cuerpos celestes. Esas tablas eran usadas para prever eventos astronómicos con siglos de antecedencia, demostrando un nivel de sofisticación que aún hoy nos impresiona. El caracol es un recordatorio de que la búsqueda por el conocimiento es una jornada continua y que la sabiduría del pasado puede iluminarnos el camino para el futuro. La importancia de Venus para los mayas era tan grande que ellos desarrollaron un calendario específico para este planeta, el llamado calendario de Venus, que registraba los ciclos sinódicos del planeta con una precisión increíble. Ese calendario era usado para determinar los días favorables para la guerra, para la caza y para otras actividades importantes. A cada ciclo de Venus, los mayas realizaban rituales específicos, buscando la bendición de los dioses y la armonía con el cosmos. El caracol es, por lo tanto, un testimonio de la profunda conexión maya con Venus, un planeta que era visto no solo como un cuerpo celeste, sino como una entidad divina que influenciaba directamente la vida en la Tierra. La precisión astronómica de Chichén Itzá no es un hecho aislado, sino parte de un sistema mucho mayor, el calendario maya. Más que un simple registro de días, el calendario maya era una compleja red de ciclos que se entrelazaban, reflejando la cosmovisión de un pueblo que veía el tiempo como algo cíclico y sagrado. El calendario Hab,
con sus 365 días, y el Tzolk'in, con 260 días, combinábanse para formar un ciclo de 52 años. Un periodo de gran significado para los mayas. Esa comprensión profunda del tiempo y de los ciclos celestes permitió a los mayas desarrollar una civilización avanzada, con conocimientos en matemática, escritura y, claro, astronomía. El calendario maya no era apenas una herramienta para contar el tiempo. Era una filosofía de vida. Cada día tenía un significado espiritual, y los rituales eran realizados en sincronía con los ciclos celestes. La interconexión entre el tiempo, el espacio y lo divino era fundamental para la cultura maya. Ellos creían que el universo era un ser vivo, y que los humanos eran parte integrante de esa gran tapeza cósmica. Esa visión holística del mundo, donde la ciencia y la espiritualidad se unían, es algo que, bueno, podemos aprender mucho hoy. La mitología maya, rica en dioses y héroes, también estaba intrínsecamente ligada a los fenómenos astronómicos. Las constelaciones, los planetas y los eventos celestes eran personificados, y sus historias eran contadas para explicar el mundo y el lugar de la humanidad en él. Esa fusión de conocimiento científico y creencia espiritual es lo que torna la civilización maya tan fascinante e inspiradora. El calendario de larga cuenta, por ejemplo, que se extendía por millares de años, demuestra la capacidad maya de pensar en escalas de tiempo grandiosas, mucho más allá de la vida humana. Esa visión de largo plazo, combinada con la observación meticulosa de los ciclos celestes, permitió a los mayas desarrollar una comprensión del tiempo y del universo que, la verdad, aún hoy nos maravilla. Ellos no apenas registraban el tiempo, ellos lo vivenciaban, lo celebraban y lo integraban en cada aspecto de sus vidas. La cosmovisión maya nos invita a repensar nuestra propia relación con el tiempo y con el cosmos, a buscar una conexión más profunda con los ritmos naturales del universo. La complejidad del calendario maya, con sus múltiples ciclos y correlaciones, es un testimonio de su avanzada comprensión de la matemática y de la astronomía. Ellos desarrollaron un sistema de numeración vigesimal, basado en el número 20, y un concepto de cero mucho antes de otras civilizaciones. Esa base matemática sólida fue esencial para la precisión de sus cálculos astronómicos y para la construcción de sus calendarios. El calendario maya no era apenas un sistema de medición. Era una herramienta para prever el futuro, para entender los patrones del universo y para vivir en armonía con las fuerzas cósmicas. Es una prueba de que la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir y se complementar, enriqueciendo la experiencia humana de forma profunda y significativa. A cada virada de ciclo, los mayas realizaban rituales complejos buscando mantener el equilibrio cósmico y garantizar la prosperidad de su sociedad. Esa profunda conexión con el tiempo y con el universo es uno de los legados más ricos de la civilización maya. Una invitación a una reflexión sobre nuestra propia relación con el tiempo y con los ciclos de la naturaleza. La precisión del calendario maya era tan notable que ellos conseguían prever eclipses solares y lunares con gran antecedencia. Un hecho impresionante para una civilización que no poseía telescopios u otros instrumentos modernos. Esa capacidad de prever eventos celestes les confería un poder inmenso, pues podían interpretar esos fenómenos como señales divinas y utilizarlos para reforzar su autoridad e influenciar la población. El calendario maya no era apenas un sistema de medición del tiempo, era una herramienta de poder, un reflejo de la profunda conexión entre el conocimiento astronómico y la estructura social y política de la civilización maya. A cada ciclo que se completaba, los mayas celebraban la renovación de la vida y la continuidad del universo, reafirmando su fe y su cosmovisión. Esa visión cíclica del tiempo, en contraste con la visión lineal occidental, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y sobre cómo diferentes culturas lo perciben y lo vivencian. El legado del calendario maya es una invitación a una jornada de autoconocimiento y de conexión con los ritmos naturales del universo. Chichén Itzá es mucho más que ruinas antiguas. Es un portal para el pasado,
un recuerdo de la genialidad de una civilización que comprendió los secretos del cosmos de una forma que aún hoy nos sorprende. Los mayas, con su observación aguzada y su profundo respeto por el universo, nos dejaron un legado que trasciende el tiempo y el espacio. Ellos nos muestran que la busca por el conocimiento, la conexión con la naturaleza y la comprensión de los ciclos de la vida son universales, atemporales y esenciales para nuestra propia jornada. A cada descubrimiento en Chichén Itzá, somos recordados de que la sabiduría ancestral tiene mucho a enseñarnos, y que los misterios del universo son infinitos, esperando para ser desvendados por mentes curiosas y corazones abiertos. El legado maya no es apenas un capítulo en la historia de la humanidad, es una invitación continua a la exploración, a la reflexión y a la admiración por el cosmos. La grandiosidad de Chichén Itzá, con sus estructuras imponentes y sus alineamientos precisos, nos recuerda que la inteligencia humana es capaz de hechos extraordinarios cuando se conecta con la naturaleza y con los ritmos del universo. Es una inspiración para las generaciones futuras, un recordatorio de que el conocimiento es la llave para desvendar los misterios del mundo y para construir un futuro más armonioso y conectado. La historia de Chichén Itzá es un testimonio del poder de la observación, de la matemática y de la fe. Es una narrativa que nos invita a mirar para el cielo con nuevos ojos, a percibir la complejidad y la belleza del universo que nos cerca. Y, al hacer eso, tal vez podamos encontrar en nosotros mismos la misma curiosidad y la misma pasión que impulsionaron los mayas a desvendar los secretos de las estrellas. Que la jornada por Chichén Itzá sea apenas el comienzo de su propia exploración de los misterios del cosmos. ¿Y usted? ¿Qué le parecieron estos secretos astronómicos de Chichén Itzá? Deje su comentario abajo, curta este vídeo para que más personas puedan desvendar esos misterios, y se inscriba en el canal para no perder las próximas viajes en el tiempo y en el conocimiento. Y para continuar su exploración, no deje de asistir a nuestro próximo vídeo sobre tema do próximo vídeo sugerido, donde vamos a mergullar aún más hondo en los misterios de las civilizaciones antiguas. Hasta la próxima.